La Ciudad del Vaticano. Un estado más pequeño que un parque. Su influencia se extiende por todo el mundo, tocando a miles de millones de almas. Sus muros, antiguos e imponentes, guardan más que arte y reliquias. Guardan secretos. Secretos que susurran por los pasillos de mármol y resuenan en los laberintos del Palacio Apostólico. Durante siglos este epicentro de fe fue también un teatro de poder, un lugar donde lo divino y lo depravado caminaron juntos. La historia del papado, santos y milagros, sangre, ambición y una conspiración aterradora. ¿Qué horrores yacen bajo techos dorados? ¿Qué verdad oculta el archivo secreto vaticano? No solo humildes pescadores. Reyes, señores de la guerra, maestros manipuladores, comandaron ejércitos, orquestaron asesinatos, manipularon imperios. Prepárense. Descenderemos a las catacumbas de la historia. Desenterraremos cuentos grotescos e inquietantes. Imaginen una sala de tribunal. El año es 897. El acusado es traído, vestido con todas sus vestiduras pontificias, y colocado en un trono para enfrentar a su acusador. La escena sería normal, excepto por un detalle horripilante. El acusado llevaba 7 meses muerto. Esto fue el sínodo cadavérico, uno de los episodios más extraños y macabros en toda la historia del papado. El Papa Esteban VI, impulsado por una furiosa vendetta política, ordenó que el cadáver de su predecesor, el Papa Formoso, fuera exhumado de su tumba. Un diácono fue designado para hablar en su nombre, con la voz temblorosa mientras respondía a los cargos presentados por el Papa vivo contra el muerto. El Papa Formoso fue declarado culpable de todos los cargos. Las vestiduras papales fueron arrancadas de su cuerpo en descomposición. Los 3 dedos de su mano derecha, los dedos que había usado para bendiciones, fueron cortados con un hacha. El cadáver fue luego arrastrado por las calles de Roma, donde fue abucheado por una multitud manipulada. Finalmente, fue arrojado sin ceremonias al río Tíber. Un terremoto sacudió la basílica de Letrán poco después del juicio, lo que se consideró un presagio divino. La opinión pública se volvió violentamente contra Esteban VI. Pronto fue encarcelado, y mientras estaba en su celda, fue estrangulado hasta la muerte por sus enemigos. Narrador BO. Cuando se habla de corrupción papal, un nombre inevitablemente surge de las profundidades de la historia, goteando veneno, intriga y sangre. Borgia. Narrador VO. El reinado del Papa Alejandro VI, nacido Rodrigo Borgia, de 1492 a 1503, es quizás el más infame en los anales de la Iglesia Católica. Narrador PPO. Aseguró su elección al papado mediante una simonía flagrante, sobornando a cardenales con mulas cargadas de oro y promesas de puestos poderosos. Narrador VO. Reconoció abiertamente a sus hijos, César, Lucrecia, Giovanni, Jofré, y usó todo el poder de su cargo para promover sus fortunas. Narrador VO. César Borgia, un táctico brillante pero absolutamente despiadado, fue nombrado cardenal a la edad de 18 años, un cargo al que luego renunció para convertirse en un señor de la guerra, forjando un territorio para sí mismo en el centro de Italia con los ejércitos papales de su padre. Narrador VO. Circulaban rumores de relaciones incestuosas, particularmente con respecto a su hija Lucrecia, quien fue utilizada como un peón político, casada con hombres poderosos que luego fueron eliminados cuando ya no eran útiles. Narrador VO. El Vaticano albergó banquetes suntuosos que degeneraron en orgías impactantes. La más notoria, el banquete de las castañas, donde se dice que 50 cortesanas entretuvieron a la corte papal. Narrador TO. Los Borgia eran maestros del veneno, particularmente de una mezcla incolora e insípida conocida como cantarella, que supuestamente usaban para eliminar a sus rivales, especialmente a cardenales ricos cuyas fortunas deseaban apoderarse. Narrador VO. En agosto de 1503, tanto Alejandro como César enfermaron violentamente después de una cena, lo que llevó a la creencia generalizada de que se habían envenenado accidentalmente. El Papa Alejandro VI sucumbió a la enfermedad. Su cuerpo, se decía, se hinchó y se puso negro con una velocidad tan horripilante que apenas cabía en su ataúd. La venta de indulgencias se convirtió en una práctica desenfrenada a finales de la Edad Media al Renacimiento. El concepto era simple:
un pecador podía comprar un trozo de papel que prometía reducir su tiempo en el purgatorio. Era, en esencia, vender un atajo al cielo. El Papa León X autorizó a agentes como Johann Tetzel a viajar por Alemania con un eslogan infame: tan pronto como la moneda en el cepillo suene, el alma del purgatorio saldrá. Fue esta práctica la que llevó a Martín Lutero a clavar sus 95 tesis en 1517, encendiendo la Reforma protestante. Mientras las indulgencias corrompían la esperanza, la Inquisición armaba el miedo. Establecida en el siglo XII para combatir la herejía, la Inquisición española fue la más notoria. Persiguió herejes, judíos, musulmanes, científicos y a cualquier disidente que cuestionara el dogma oficial. Sus métodos eran brutales: el potro, la cura de agua, la garrucha, instrumentos usados en cámaras oscuras y sin ventanas. Las confesiones forzadas se usaban para humillación pública, encarcelamiento o ejecuciones en autos de fe. La Inquisición impuso uniformidad, silenció la disidencia y se apoderó de propiedades. Creó un clima de miedo y paranoia donde la acusación de un vecino podía significar tortura y muerte. Los horrores del Vaticano no se limitan al pasado lejano. El siglo XX presentó al papado una de sus mayores pruebas morales: la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Al frente de la Iglesia durante este oscuro periodo estuvo el Papa Pío XII, una figura cuyo legado sigue siendo ferozmente debatido. Mientras el régimen nazi llevaba a cabo su exterminio sistemático de millones de judíos y otras minorías, el mundo miró al Vaticano en busca de una condena clara e inequívoca. Esa condena nunca llegó. En cambio, Pío XII mantuvo una política pública de estricta neutralidad y silencio diplomático. Sus defensores argumentan que la Iglesia, bajo la discreta dirección de Pío XII, trabajó entre bastidores para dar refugio a miles de judíos en monasterios, conventos y dentro del propio Vaticano. En 1982, el mundo se conmocionó con la muerte de Roberto Calvi. Calvi, un banquero italiano conocido como el Banquero de Dios por sus estrechos lazos con el Banco del Vaticano, fue encontrado ahorcado en el puente de Blackfriars en Londres, con los bolsillos llenos de ladrillos y miles de dólares en efectivo. Calvi estuvo en el centro del colapso masivo del Banco Ambrosiano. El escándalo expuso una red de empresas fantasma fraudulentas, lavado de dinero y profundas conexiones ilícitas con el Banco del Vaticano. Sin embargo, ningún escándalo moderno ha dañado más la autoridad moral de la Iglesia que la crisis global de abuso clerical. Durante décadas se mantuvo un horrible secreto dentro de los muros de la institución: el abuso sexual generalizado de niños por parte de sacerdotes. Aún más condenatorio fue el encubrimiento sistemático orquestado por obispos y cardenales. En lugar de entregar a los sacerdotes a las fuerzas del orden, los trasladaron de parroquia en parroquia, permitiéndoles continuar con sus abusos. Miles y miles de víctimas han salido a la luz en todo el mundo: Irlanda, Australia, Estados Unidos, Chile, compartiendo historias de traumas horribles infligidos por hombres en quienes se les enseñó a confiar. Las llaves del reino de los cielos, símbolo de la autoridad papal dada a San Pedro, han demostrado ser una carga increíblemente pesada. A lo largo de 2 milenios, la historia del Vaticano ha sido una demostración implacable. Como dijo Lord Acton, el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los hombres que han tenido estas llaves han sido santos, administradores, políticos y monstruos. La institución que dirigieron, destinada a ser un faro de esperanza espiritual, ha sido arrastrada una y otra vez al lodo de la ambición humana. Sínodo cadavérico, los Borgia, la Inquisición y los escándalos modernos no son anomalías aisladas, son síntomas de una vulnerabilidad sistémica. El costo de esta corrupción se mide en oro, en territorio, en vidas humanas y fe destrozada. Se mide en los gritos de los torturados por la Inquisición, en los cuerpos de rivales arrojados al Tíber, y en la inocencia robada de innumerables niños abusados por quienes juraron protegerlos. La obsesión del Vaticano por el secreto, sus muros fortificados y sus archivos cerrados. Este impulso de esconder, de encubrir, de proteger la institución a toda costa. La oscuridad prospera en el silencio. Muestra que ninguna organización, por muy santa que sea su misión, es inmune a los defectos de los seres humanos que la dirigen. El papado, por su propia naturaleza,
concentra una cantidad extraordinaria de poder en manos de un solo hombre, creando un crisol donde la virtud o el vicio de un individuo pueden tener consecuencias globales. El legado del Vaticano es una dualidad profunda e inquietante de luz y oscuridad. La historia está lejos de terminar. A medida que el Vaticano continúa lidiando con su pasado y navegando por los desafíos del presente, la tensión fundamental entre el poder y la piedad permanece. Los horrores del Vaticano sirven como una advertencia escalofriante y eterna. Nos recuerdan que las mayores amenazas a menudo no provienen de enemigos externos, sino de la corrupción que pudre una institución desde dentro. El peso de esas llaves es inmenso, y la historia ha demostrado, con una claridad aterradora, el precio devastador que se paga cuando caen en las manos equivocadas. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.